Ella cayó en los brazos del millonario por error en el aeropuerto, sin imaginar que ese instante cambiaría su vida para siempre. Pero cuando un secreto del pasado resurge, ¿resistirá su amor? Antes de continuar, te pido que apoyes nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndote. Tu participación es esencial para que podamos seguir trayendo historias emocionantes como esta. Ahora respira hondo, deja el mundo allá afuera por un instante y ven conmigo a conocer esta emocionante historia. El Aeropuerto Internacional de Madrid estaba lleno. Un verdadero mar de pasajeros apresurados, maletas deslizándose de un lado a otro y voces mezclándose en un caos organizado. Valentina sentía el corazón acelerarse mientras recorría con la mirada la multitud. Su hermano, Santiago, volvía a casa después de meses estudiando en el extranjero, y ella apenas podía esperar por verlo. Con el celular bien sujeto, intentaba localizar la silueta familiar entre los rostros desconocidos. Fue entonces cuando lo vio, alto, de cabello oscuro, de hombros anchos. Era él. La adrenalina se disparó en su pecho. Sin pensar, sin dudar, Valentina corrió por el vestíbulo, esquivó a los pasajeros, se deslizó entre maletas y carritos de equipaje, y cuando finalmente se acercó lo suficiente, se lanzó a sus brazos. «Santiago», dijo con la voz entrecortada, apretándose contra su pecho, sintiendo el calor familiar. «Te he extrañado tanto». El impacto fue inmediato, pero en el instante en que su rostro se apoyó contra su pecho, Valentina sintió algo extraño. La textura del tejido bajo sus dedos no era la desgastada chaqueta de su hermano, sino un impecable traje hecho de un material absurdamente caro. El olor también era distinto. Su hermano nunca usaba una fragancia amaderada sofisticada con notas de ámbar y bergamota. Y entonces el pecho bajo sus manos era rígido, pero de una manera completamente diferente a la que recordaba. Su corazón, que antes latía emocionado, ahora se aceleraba en pánico. Algo estaba mal, muy mal. Lentamente, como si acabara de cometer un error terrible, Valentina levantó la cara y fue en ese preciso instante cuando el choque la golpeó con fuerza. El hombre a quien estaba abrazando no era Santiago. Era Alejandro, uno de los hombres más ricos de España, un empresario poderoso, dueño de una de las mayores cadenas hoteleras del país. Y lo peor, él no dijo nada. Simplemente se quedó allí, con los brazos levemente levantados, observándola con una mirada indescifrable. Su rostro era una escultura viviente, rasgos marcados, cabello impecable y unos intensos ojos grises, como tormentas a punto de estallar. El tiempo pareció congelarse. La mente de Valentina le gritaba que hiciera algo, cualquier cosa, pero lo único que logró fue saltar hacia atrás. «Dios mío», exclamó Valentina, tropezando con sus propios pies, casi cayendo al suelo. Yo abracé a la persona equivocada». La boca de Alejandro se curvó ligeramente hacia un lado, apareciendo una sonrisa discreta y claramente divertida en el borde de sus labios. Vaya, esto fue inesperado. Su voz era profunda, con un leve tono juguetón. Valentina abrió y cerró la boca varias veces, tratando de encontrar una explicación plausible para aquel desastre. «Pensé que eras mi hermano», disparó, gesticulando desesperadamente. «¿Tienes miopía emocional?», preguntó él, arqueando una ceja. «¿Qué?». Valentina parpadeó, confundida. «Viste lo que querías ver, no lo que realmente estaba enfrente a ti», explicó esbozando una leve sonrisa. «Bueno, sí, supongo que sí», admitió, mordiéndose el labio inferior. «Yo lo llamo miopía emocional, cuando la emoción supera la lógica y terminas abrazando a un desconocido en medio de un aeropuerto». Alejandro finalmente sonrió, y algo en esa sonrisa recorrió la espalda de Valentina con un escalofrío. Antes de que pudiera decir algo más, un hombre musculoso con traje negro apareció a su lado.
Señor Castellanos, ¿cómo está? Valentina. Sintió que el mundo giraba al oír ese nombre. Alejandro Castellanos sonaba como un trueno en su mente. El millonario recluso, el hombre que controlaba una red de hoteles lujosos en España y en el mundo, y ella se había lanzado a sus brazos en medio del aeropuerto. No, esto no puede estar pasando, pensó, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello y explotar en su rostro. Alejandro cruzó los brazos, claramente divirtiéndose con su incomodidad. «Pareces nerviosa», observó Alejandro, con una mirada que parecía atravesar todas las defensas de Valentina. Ella tragó saliva, tratando de mantener la compostura. «No estoy nerviosa», mintió, con la voz saliendo un poco más alta de lo que pretendía. «¿Tienes absoluta seguridad?». Arqueó una ceja, analizando cada detalle de ella con esos afilados ojos grises. «¿Le temes a los millonarios?». Valentina abrió los ojos de par en par. «No, tengo miedo de aparecer en un video viral siendo humillada». Alejandro soltó una risa baja, un sonido grave y peligroso. «Fue un placer inesperado conocerte, Valentina», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. Ella se congeló. Él sabía su nombre. El corazón de ella perdió el compás. La respiración se le atragantó y su mente parecía un campo de pensamientos en colisión. «¿Cómo supo mi nombre?». Pero antes de que pudiera preguntar, él se dio vuelta y desapareció entre la multitud del aeropuerto. Valentina quedó paralizada. El frío del suelo pulido bajo sus pies contrastaba con el calor que subía por su rostro, una mezcla de vergüenza y algo más que se negaba a admitir. Su mirada se posó sobre el pequeño distintivo colgado en su cuello. Su nombre, en letras grandes. Soltó un suspiro tembloroso, llevando una mano a la frente. «Obvio, mi gafete», murmuró para sí misma. «¿Cómo pude olvidar algo tan básico? Quizás porque nada en ese encuentro fue normal. Quizás porque ese hombre había logrado desmoronar su cordura con una simple mirada». Valentina se quedó parada por unos segundos, las rodillas temblorosas y el corazón martillando como si fuera a estallar, tratando de procesar lo ocurrido. El restaurante del aeropuerto bullía de clientes apresurados, maletas siendo arrastradas, pedidos llamándose en el mostrador. Valentina se ató el delantal a la cintura, intentando concentrarse en el trabajo y olvidar el monumental desastre que había protagonizado horas antes. Pero olvidar era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el calor del abrazo, el tacto de ese traje caro, la fragancia amaderada que aún impregnaba su memoria. «Deja de pensar en eso», se reprendió Valentina, forzando una sonrisa para un pasajero impaciente que esperaba su café. Entonces su celular vibró en el bolsillo. Secó sus manos rápidamente y tomó el aparato. Era un mensaje de Santiago. «Val, discúlpame. Surgió un gran problema aquí y necesito posponer el viaje. Sé que querías verme, pero prometo volver tan pronto como pueda. Cuídate, ¿vale? Te quiero, hermana». El corazón de ella se hundió. Había esperado tanto ese momento solo para descubrir que no ocurriría. Suspiró pesadamente, volvió a guardar el celular en el bolsillo y regresó a su labor. «Esto no puede arruinar mi día. Ya pasé suficiente vergüenza en todo un año», pensó, mientras tomaba una bandeja llena de cafés y se dirigía a la mesa 12, esquivando hábilmente a los pasajeros distraídos. Pero en cuanto levantó la vista hacia el cliente sentado allí, su estómago se hundió. Alejandro Castellanos estaba sentado, relajado, observándola con esa mirada penetrante, como si se divirtiera con el caos ajeno. «No, no, no, esto no está pasando». Se congeló en medio del salón. Él arqueó una ceja, visiblemente satisfecho con su reacción. «Pareces sorprendida», comentó con una voz cargada de sarcasmo. Valentina respiró hondo e intentó mantener la compostura. «Y tú pareces perdido. Aquí es un restaurante, no una reunión de negocios». Alejandro sonrió de reojo, apoyando el codo en la mesa
e inclinando ligeramente la cabeza. El aeropuerto tiene pocas opciones de café. ¿O acaso te gusta atormentarme? Él no respondió de inmediato, solo sostuvo la taza de café y dio un sorbo pausado, manteniendo sus ojos fijos en ella. Valentina intentó ignorar el extraño nudo en su estómago y tomó el bloc de pedidos. ¿Qué desea?, preguntó, intentando sonar profesional. Alejandro dejó la taza con calma, sus ojos grises sin apartarse de los de ella. «Quiero que me prepares el café personalmente», respondió en un tono desafiante. Ella arqueó las cejas. «¿Insinúas que los demás baristas no hacen un buen café?» Alejandro se encogió de hombros. «Solo quiero ver si eres tan buena preparando café como abrazando desconocidos». Valentina sintió cómo se le sonrojaba el rostro. «No me dejarás olvidar esto. Nunca lo harás», pensó apretando los dientes, tomando la bandeja y marchándose hacia el mostrador para preparar un espresso doble fuerte, sin azúcar, sin complicaciones. Al volver a la mesa, colocó la taza frente a él con una mirada desafiante. «Aquí tienes el mejor café de la casa, hecho por mí». Alejandro tomó la taza, la acercó a sus labios y dio un largo sorbo. El silencio se prolongó, haciendo que el corazón de Valentina latiera más rápido de lo que debía, y entonces él arqueó las cejas. «Impresionante». Ella cruzó los brazos. «¿Impresionante porque está bueno o porque esperabas que estuviera horrible?» Alejandro sonrió de reojo. «Impresionante porque está muy bueno. Tienes talento». Ella rodó los ojos. «Preparar café no es exactamente un don divino». «No me refiero solo al café», replicó él, enigmático. Había algo en su mirada que hacía que Valentina se sintiera en peligro. No del tipo que amenaza la vida, sino del tipo que hace latir el corazón con fuerza y debilita las piernas. Ella respiró hondo y se giró para salir de allí lo más rápido posible, pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la voz de Alejandro la alcanzó. «Tengo una propuesta para ti». Valentina se detuvo, en seco, todo su cuerpo en alerta. «No, no quiero oír nada de este hombre», pensó ella. Sin embargo, se volvió lentamente. «No estoy interesada», replicó, cruzando los brazos. «Ni siquiera sabes lo que es». Alejandro arqueó una ceja. «Si se trata de trabajar como tu barista personal, mi respuesta sigue siendo no». Alejandro rió bajo, un sonido grave y amenazante. «Nada de eso. Quiero que cocines para mí». Ella entrecerró los ojos. «¿Cocinar para ti?». Él asintió ligeramente. Durante una semana, 3 comidas al día, Valentina soltó una risa corta, incrédula. «Tienes un chef personal. No hace falta». Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, con la mirada fija en ella. «Porque quiero ver hasta dónde llega tu terquedad y porque me gusta poner a prueba a las personas». Valentina respiró hondo, cruzando los brazos con fuerza. «Esto me suena a un experimento extraño». Alejandro sonrió de reojo, sus ojos grises centelleando con algo peligroso. «Digamos que me gustan los desafíos». Ella entrecerró los ojos. «¿Y qué gano yo con esto?». Alejandro apoyó su barbilla en la mano, considerando la pregunta por un instante. «Dinero suficiente para ayudar a tu hermano a volver a casa», respondió sin rodeos. Las palabras golpearon a Valentina como un puñetazo. Su hermano Santiago enfrentaba dificultades económicas en el extranjero, y ella trabajaba horas extras en la cafetería del aeropuerto para poder enviarle dinero. La mirada de Alejandro era firme, como si supiera exactamente cómo desestabilizarla. «No estoy a la venta», replicó ella con voz dura. «No te estoy comprando, estoy proponiendo un trato». Alejandro se encogió de hombros, como si eso fuera lo más lógico del mundo. «Cocinas para mí durante una semana y yo pago por tu tiempo, nada más». Valentina se mordió el labio inferior, sintiendo que su mente buscaba una salida. Aceptar ayuda siempre había sido difícil para ella, pero Santiago la necesitaba,
y ese dinero podría hacer toda la diferencia. Cerró los ojos por un segundo sintiendo el peso de la decisión y luego levantó la barbilla mirándolo con determinación. 1 semana. Y nada más. Alejandro sonrió de reojo, satisfecho. 1 semana, confirmó, extendiendo la mano. Valentina apretó su mano rápidamente, como si tocarlo por más de un segundo pudiera romper su determinación. Sin embargo, ese contacto envió un escalofrío inesperado por su espalda, cálido y perturbador. Retiró su mano como si hubiera tocado fuego. Alejandro no pareció inmutarse, simplemente sacó una tarjeta del bolsillo interno de su saco y se la ofreció. Aquí tienes la dirección. Empieza mañana. Valentina tomó la tarjeta con dedos temblorosos, sin poder evitar que sus ojos se desvíen brevemente a los de él. Alejandro Castellanos era peligroso, no del tipo que amenazara su vida, sino del tipo que amenazaba su corazón. Y Valentina sabía que se estaba metiendo en algo más grande de lo que imaginaba. Al día siguiente, Valentina llegó a la dirección que Alejandro le había indicado y de inmediato el imponente edificio la dejó atónita. Con paredes de vidrio y un diseño moderno, destacaba en el paisaje de Madrid como una joya fría y distante. Con una mochila a la espalda y vestida de manera sencilla, ya se sentía fuera de lugar antes siquiera de entrar. El portero en la recepción preguntó sin levantar la vista. «¿Valentina Morales?» Revisó la lista, asintió y presionó un botón. «El señor Castellanos la está esperando. ¿Puede subir?» Valentina entró al ascensor sintiendo los nervios a flor de piel. Las puertas se cerraron, el panel digital brilló y observó cómo los números ascendían hasta el último piso. Cuando las puertas se abrieron, Valentina se quedó sin aliento. El apartamento era una obra de arte moderna, con ventanales del suelo al techo y una vista panorámica de la ciudad. Era inmenso, silencioso y frío. Nada allí parecía un hogar. Y, en medio de ese ambiente impecable y minimalista, Alejandro estaba sentado en un sofá de cuero negro, sosteniendo una taza de café. Al levantar la vista hacia ella, sonrió levemente. «Bienvenida». Valentina cruzó los brazos, intentando ocultar el nerviosismo. «Bien, ¿dónde está la cocina?» Alejandro señaló hacia un elegante y espacioso cuartos, con electrodomésticos relucientes y una encimera de mármol que parecía jamás haber sido usada. «¿Has cocinado aquí antes?» Valentina arqueó una ceja. «Yo ya he recorrido la cocina», respondió él, como si fuera una broma. Ella bufó. «Perfecto, ahora tienes una chef improvisada». Alejandro sonrió de reojo, tomó una copa de vino y la observó con diversión en los ojos. «Estoy ansioso por ver de lo que eres capaz». Valentina respiró hondo y se dirigió a la cocina, decidida a ignorar la intensa mirada de Alejandro. Empezó a sacar ingredientes de una nevera impecablemente organizada, tratando de no pensar en la presencia de Alejandro, que parecía haber decidido observar cada uno de sus movimientos. La semana sería larga, de Demi. Eso estaba segura. Pero, mientras cortaba los vegetales con manos hábiles, Valentina se forzó a concentrarse solo en la comida, ignorando el hecho de que ese hombre tenía el poder de desestabilizarla con una simple mirada. Durante los primeros días, Valentina trató de mantener las cosas estrictamente profesionales. Llegaba temprano, preparaba el desayuno, cocinaba el almuerzo y dejaba la cena lista antes de irse, sin conversación, sin distracciones. Pero Alejandro Castellanos no era de los que dejan pasar una oportunidad para provocar a alguien. Al segundo día, él apareció en la cocina antes de que el desayuno estuviera listo. «Te levantas temprano, ¿verdad?», dijo, recostándose en la encimera de mármol mientras la observaba mover la sartén. «A diferencia de algunas personas, yo tengo que trabajar», respondió Valentina, sin apartar la vista de los huevos que freían lentamente.
Sabes que te están pagando por estar aquí, ¿cierto? Alejandro arqueó una ceja con un tono casual, demasiado relajado para alguien que parecía tan peligroso. Sí, pero eso no significa que quiera conversar, replicó ella, apretando los labios. Él no se movió. En lugar de eso, se sentó en el taburete alto junto a la encimera y simplemente se quedó allí, observando. Era irritante. En los días siguientes, empezó a poner a prueba sus límites. «Sorpréndeme», era lo que decía cada vez que ella preguntaba qué quería comer. Y a Valentina le disgustaba admitir que, en el fondo, disfrutaba del desafío. Empezó a cocinar platos cada vez más elaborados, explorando recetas que nunca había probado antes. Con cada comida, Alejandro la miraba con esa expresión misteriosa, como si tratara de descifrar quién era ella realmente. Al cuarto día, finalmente le preguntó algo que la tomó desprevenida. «¿Por qué aceptaste el trato?» Valentina se detuvo en medio de cortar los vegetales. «Necesitaba el dinero», respondió de forma directa. «Eso ya lo sé», replicó él, con los ojos grises fijos en ella. «Entonces, ¿por qué preguntas?» Alejandro apoyó el mentón en la mano analizándola. «Porque creo que no fue solo por el dinero». Valentina sintió un nudo en la garganta. No quería admitirlo, pero en el fondo, parte de mí estaba allí porque me sentía desafiada por él, porque de alguna manera Alejandro lograba hacerme sentir viva. Pero ella nunca diría eso en voz alta. «Créeme, Castellanos, fue solo por el dinero», mintió, volviendo a cortar los vegetales con más fuerza de la necesaria. Alejandro sonrió levemente, pero no dijo nada más. Y fue en ese momento cuando Valentina comprendió que él no le creía. Esa noche, Alejandro estaba en su despacho en casa, sentado frente a la computadora con un vaso de whisky en la mano. No sabía por qué estaba tan intrigado por aquella chica, pero sabía que tenía que entenderla mejor. Entonces escribió su nombre en una búsqueda, y lo que encontró hizo que su pecho se apretara de manera inesperada. Antiguas noticias de periódicos. Restaurante tradicional cierra sus puertas tras aumento del alquiler. Familia Morales pierde un negocio de décadas y enfrenta deudas. Alejandro sintió un nudo en el estómago al ver el nombre de la empresa que adquirió el edificio y triplicó el valor del alquiler. Castellanos Group. Su empresa fue la que destruyó el restaurante de la familia de Valentina. Alejandro se recostó en la silla, sintiendo el peso del descubrimiento. Si ella supiera la verdad, jamás lo perdonaría. Sus dedos tamborileaban sobre el brazo del sillón, su mente trabajando rápido, buscando una forma de lidiar con eso. No había sido él quien ordenó la compra, había sido uno de los directores, pero eso no importaba. La responsabilidad final aún recaía sobre él. Cerró los ojos, frotándose la mano en la cara. ¿Cómo podría decírselo? Y peor aún, ¿cómo podría arreglarlo sin que pareciera que intentaba comprar su perdón? El tiempo pasó, y las semanas se transformaron en un borrón de días largos y noches agotadoras. Valentina trataba de equilibrar su vida entre dos realidades opuestas. Por la mañana y la tarde trabajaba en la cafetería del aeropuerto. Por la noche tomaba un taxi hasta la lujosa azotea de Alejandro, donde pasaba horas cocinando para él. Era un acuerdo temporal. Solo unos días, ¿verdad? Pero cuando la semana terminó, Alejandro le pidió que continuara, y contra todas sus reglas, ella aceptó. En la cafetería, Valentina seguía siendo la misma. Atendía a pasajeros apresurados, servía café sin fin, juntaba cada centavo para pagar las cuentas y enviar dinero a Santiago. Pero en la casa de Alejandro, nada era normal. Las noches en la azotea eran demasiado silenciosas. Alejandro la observaba cocinar con un interés genuino, como si quisiera aprender todo sobre ella. «¿Por qué cocinas tan bien?», preguntó Alejandro una noche mientras la veía preparar la cena.
Valentina se encogió de hombros, tratando de no mostrar lo desestabilizada que la hacía aquella pregunta. Aprendí con mi padre. Él tenía un restaurante. Alejandro arqueó las cejas, pero mantuvo una expresión neutra. ¿Y dónde está él ahora? La pregunta tomó a Valentina por sorpresa. Se detuvo de mover la salsa por un segundo, sintiendo el pecho apretarse. Cerró hace algunos años, respondió, evitando mirarlo a los ojos. Alejandro no dijo nada, pero algo cambió en su expresión, como si esa información lo afectara de manera extraña. Valentina volvió a remover la salsa con un poco más de fuerza, tratando de ignorar el silencio cargado entre ellos. Sin embargo, ella no tenía idea de que, mientras cocinaba en la casa de Alejandro, alguien estaba investigando a Alejandro Castellanos. Él no era un hombre cualquiera. Era uno de los millonarios más influyentes de España, y su vida no pasaba desapercibida. Una noche, un periodista descubrió algo intrigante. El misterioso millonario estaba pasando demasiado tiempo con una simple mesera. Intrigado, el reportero decidió investigar, y fue entonces cuando encontró algo asombroso. Alejandro no sabía quién era Valentina cuando la conoció, pero el periodista ya lo sabía. Y al cruzar los datos, descubrió un detalle impactante. Alejandro Castellanos fue responsable del cierre del restaurante de la familia de Valentina años atrás. Compró el edificio donde se encontraba el restaurante, planeando un gran proyecto comercial, pero nunca llevó el plan a cabo. El restaurante cerró sin tener a dónde ir. Los padres de Valentina se endeudaron hasta el extremo, y la vida de ella se desmoronó por su culpa. Y ahora Alejandro estaba cada vez más cerca de ella. Sabía la verdad, pero no tenía el valor de contárselo. Ella estaba a punto de descubrir todo a través de los periódicos. Esa mañana, Valentina despertó con una extraña opresión en el pecho. Algo parecía mal, pero no lograba identificar qué era. Hasta que, al llegar a la cafetería del aeropuerto, sintió las miradas sobre ella, susurros, murmullos. Y entonces, una de las baristas se acercó, vacilante. «Val, ¿viste esto?» La compañera extendió el celular y al mirar la pantalla, Valentina sintió como si la sangre se helara. La verdad sobre el millonario Alejandro Castellanos. La noticia mostraba una foto suya y justo debajo una línea de texto. Destruyó todo. La empresa de Alejandro Castellanos fue responsable del desalojo de pequeños negocios en Madrid, entre ellos el restaurante tradicional de la familia Morales. El mundo de Valentina giró. Sintió sus piernas flaquear. Esto no puede ser verdad, pensó. Alejandro lo sabía. Ella necesitaba actuar. Valentina marchó hasta el apartamento de él, el pecho en llamas, la respiración entrecortada. No dudó al tocar la puerta. Alejandro abrió casi de inmediato y al ver su mirada, furiosa, traicionada, supo que todo estaba perdido. «Dime que no es verdad». Su voz era un hilo de dolor. Alejandro no respondió de inmediato. Y el silencio fue todo lo que ella necesitaba oír. Dio un paso atrás, el pecho subiendo y bajando con dificultad. «¿Tú lo sabías?» En todo el tiempo, él pasó una mano por su rostro, como buscando las palabras correctas. «Valentina, no trates de explicarme nada. Tú destruiste mi familia, Su voz falló, ahogada por el dolor y la rabia. «¡Nos ensuciaron!» Alejandro apretó los puños, lleno de arrepentimiento. «Y después de conocerte, traté de arreglarlo todo». Ella soltó una risa amarga, llena de amargura. «¿Arreglar? ¿Crees que puedes borrar años de sufrimiento con dinero?» Él intentó acercarse, pero ella se alejó como si él fuera un extraño. «Valentina, por favor, no soy el villano que imaginas». «No», tragó saliva, sintiendo la garganta arder. «Entonces dime, ¿por qué nunca me dijiste la verdad?» Alejandro cerró los ojos extenuado.
porque sabía que en el momento en que lo descubrieras me odiarías. Las palabras fueron un puñetazo en el estómago. ¿Así que decidiste mentir? ¿Fingir que todo estaba bien? No fue así. Exactamente así. El silencio se extendió, asfixiante. Y entonces, Valentina hizo lo que tenía que hacer. Endureció la mirada y pronunció las palabras que hicieron añicos a Alejandro por dentro. No puedo verte de la misma manera nunca más. Alejandro sintió su pecho apretarse, como si algo le hubieran arrancado del interior. Y antes de que pudiera decir algo más, Valentina se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Ella trató de concentrarse en el trabajo, en el futuro, en olvidar a Alejandro Castellanos. Pero la vida no se lo permitió, porque esa misma noche, mientras cerraba la cafetería, alguien entró al lugar. Alguien que desprendía peligro disfrazado de elegancia. Isadora Montalbán, alta, rubia, vestida de rojo, con una sonrisa de quien ya había ganado el juego antes de comenzarlo. Valentina no la conocía personalmente, pero ya había oído hablar de ella en los periódicos. La mujer que casi se casó con Alejandro Castellanos. La mujer que aparentemente nunca lo olvidó, y ahora estaba allí. «¿Entonces eres tú?» La voz de Isadora era dulce como veneno. Valentina entrecerró los ojos. «¿Quién eres?» Isadora soltó una risita fingida y se sentó, cruzando las piernas lentamente. La mujer que conoce a Alejandro mejor que nadie. Valentina no se echó atrás, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Si viniste a provocarme, estás perdiendo el tiempo». «Oh, querida». Isadora se inclinó levemente hacia adelante, con los ojos brillando de malicia. «Solo vine a darte una advertencia». Valentina arqueó una ceja, cruzando los brazos. «¿Y cuál sería?» El sonrisa de Isadora desapareció, dando paso a una mirada cortante. «No sabes nada sobre el juego en el que estás metida. Alejandro puede parecer un príncipe encantado, pero nunca hace nada sin un motivo». Valentina sintió que su estómago se revolvía, pero mantuvo la mirada firme. «¿Y qué te hace pensar que a mí me importa?» Isadora soltó una risa seca, tomó su bolso y se levantó lentamente. «Porque yo lo conozco y sé que, al final, él siempre elige lo que es mejor para él». Se giró para salir, pero antes de pasar por la puerta lanzó un último golpe. «Si yo fuera tú, dejaría de soñar». Y así se fue, dejando tras de sí la duda más peligrosa de todas. ¿Y si Isadora tenía razón? Si Alejandro solo se había acercado para aliviar la culpa, si todo no era más que un juego que ella jamás podría ganar, si él nunca había elegido realmente a Valentina. La tormenta no venía del cielo, venía desde dentro, desde el pecho de Valentina, donde se libraba una guerra entre lo que creía y lo que veía ante sus ojos. Valentina intentaba seguir adelante, fingiendo que Alejandro Castellanos no existía, pero la vida no permitía olvidarlo tan fácilmente. Esa noche, cuando llegó a casa y encendió el celular, la realidad cayó sobre ella como un puñetazo en el estómago. Era un audio exclusivo, filtrado, de Alejandro Castellanos, hablando de su relación con la mesera. Valentina sintió el corazón acelerarse, los dedos temblorosos. Presionó play. La voz de Alejandro sonaba clara, como una cuchilla afilada. «Valentina, fue solo un capricho pasajero, nada más que un juego divertido. ¿De verdad creíste que significaba algo para mí?» Cada palabra le desgarraba el pecho, el estómago se le hundía, la respiración faltaba. Las manos temblaban tanto que apenas sostenían el celular. Aquella voz era la de Alejandro y decía exactamente lo que Isadora había advertido. Ella nunca fue nada para él. Valentina sintió como si el suelo desapareciera. Cerró los ojos tratando de contener las lágrimas, pero fue en vano. Ella creyó en él y él la humilló. Cada mirada intensa, cada sonrisa, cada palabra dicha en el calor del momento, todo era mentira. La rabia comenzó a crecer.
No esperaría explicaciones, no había nada que oír. Alejandro la había engañado y ahora ella necesitaba salir de esa historia antes de que él la destruyera por completo. Alejandro estaba en su despacho cuando escuchó golpes en la puerta, fuertes, rápidos, urgentes. Al abrir, fue golpeado por un huracán llamado Valentina. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero había algo peor: odio. Ella le arrojó el celular contra el pecho. «Dime que no es real», dijo él frunciendo el ceño mientras tomaba el dispositivo. «Presiona play». La voz de Alejandro sonaba: «Valentina, fue solo un capricho pasajero, nada más que un juego divertido. ¿De verdad creíste que significaba algo para mí?». El mundo se detuvo. Alejandro sintió que su corazón se desplomaba. «Eso es falso». Levantó la mirada, incrédulo. Pero Valentina soltó una risa llena de amargura. «¿Falso? ¿Esa es tu excusa?». No esperó respuesta. «Fuiste el peor error de mi vida». Alejandro intentó tocarla, pero ella se apartó, como si él fuera un extraño. «Valentina, por el amor de Dios». Se acabó. La palabra fue una sentencia, y entonces ella se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, sin esperar explicaciones. Y Alejandro se quedó allí, escuchando su propia voz decir palabras que jamás había pronunciado. El viento cortaba. La noche. Cuando Valentina regresó a la cafetería, la ciudad parecía girar a su alrededor, como si estuviera atrapada en un torbellino que no le daba tregua. Los últimos días habían sido una pesadilla. Primero la traición, luego los titulares que exponían su nombre, y ahora el pasado volviendo para perseguirla. El sonido de la puerta abriéndose violentamente la sacó de su ensueño. Se giró y vio entrar a un hombre, alto, vestido con un traje caro, pero con esos ojos fríos como una cuchilla afilada. El estómago de ella se hundió. Rodrigo Navas, el hombre que arruinó su familia, el usurero que engañó a sus padres años atrás. Valentina no podía moverse, como si sus pies estuvieran pegados al suelo. Rodrigo caminó hasta el mostrador, arrojando un sobre arrugado sobre la superficie de madera. «Creo que ya sabes lo que es esto». El tiempo pareció desacelerarse cuando ella tomó el sobre. Sus dedos estaban tan temblorosos que apenas pudieron abrirlo. Y entonces su corazón se detuvo. Un contrato, un recibo de deuda firmado por su padre antes de morir, y con los intereses el monto era una pesadilla plasmada en números. Rodrigo cruzó los brazos y observó su reacción, como un depredador estudiando a su presa. «Los bancos pueden hasta olvidar deudas, pero yo no». Valentina tragó saliva, sintiendo el aire volverse pesado, girando en busca de una salida. No había escapatoria. Rodrigo se inclinó ligeramente hacia adelante con una mirada helada. «Ahora tienes buenos contactos», dijo con una sonrisa venenosa. «Sé que tienes amigos poderosos. Tu millonario, por ejemplo». Valentina sintió cómo su estómago se revolvía. Sabía a lo que él insinuaba. «Si quieres una solución rápida para esta deuda, ya tienes un camino muy sencillo», continuó gesticulando con desdén. «Solo tienes que convencer a tu querido Alejandro para que lo resuelva por ti». La rabia de Valentina se encendió como un incendio incontrolable. «Yo no soy ese tipo de mujer». Rodrigo soltó una carcajada seca. «Soy un hombre paciente. Tienes pocos días. Paga, o buscaré la manera de cobrar lo que me corresponde». Valentina sintió que sus piernas flaquearan, y cuando él completó su última frase, supo que no tenía elección. Alejandro Castellanos estaba en su oficina, con los ojos fijos en la pantalla del ordenador, donde se veían los gráficos de frecuencia del audio. El silencio de la noche solo era interrumpido por el sonido de su respiración pesada. El detective privado que había contratado analizaba el material con precisión quirúrgica. «Aquí está la prueba», dijo el especialista señalando la pantalla. El audio fue alterado digitalmente, se cortaron palabras, se editó
y reorganizó para crear un nuevo significado. Alejandro apretó los puños, con los ojos grises brillando con furia contenida. ¿Quién hizo esto? El detective vaciló por un instante, pero luego dijo: fue encargado por Isadora Montalbán. Un silencio pesado llenó el ambiente. Alejandro respiró hondo y se levantó lentamente, con una mirada fría e imperturbable. Perfecto, ahora sé exactamente qué hacer. Tomó el teléfono y realizó otra llamada. Consigue una invitación para el evento de Isadora Montalbán, esta noche. Al otro lado de la línea, la persona tragó saliva. ¿Está seguro, señor Castellanos? Absolutamente. Él no iba a esperar. Isadora pagaría por lo que había hecho, y sería ahora. Las calles de Madrid parecían más oscuras de lo habitual aquella noche. El salón estaba lleno de gente, y en medio, Isadora Montalbán sonreía como si fuera la dueña del mundo. Alejandro entró sin anunciarse, con los ojos fríos como acero. Cuando Isadora escuchó su voz, vaciló. «Querida, no esperaba verte aquí». «Claro que no», respondió él, con voz baja y letal. Sacó una tableta del bolsillo. «Pero creo que querrás oír esto». Los periodistas a su alrededor guardaron silencio. Cuando Alejandro presionó play, todo el salón escuchó la grabación original, la versión sin cortes, el audio real, donde él nunca decía aquellas palabras sobre Valentina. El rostro de Isadora palideció, los periodistas capturaron todo, y entonces Alejandro se inclinó hacia ella y susurró con una fría sonrisa: «Intentaste destruir a la mujer que amo, pero terminaste destruyéndote a ti misma». La reputación de Isadora se desplomó ante todos. Alejandro no perdió el tiempo, tenía algo mucho más importante que resolver. Aquella noche, Valentina caminaba de un lado a otro en el apartamento. Alejandro había desaparecido durante horas. No sabía qué pasaba, no sabía si debía esperar o irse. Pero entonces la puerta se abrió. Antes de que ella pudiera tocar, Alejandro ya estaba allí. Sin decir palabra, simplemente dejó las llaves sobre la mesa y se dirigió al bar para servir un trago. «Alejandro, ¿qué has hecho?», preguntó ella con la voz algo temblorosa. Él se giró lentamente, tomó un sorbo de la bebida antes de responder. «He resuelto tu problema». El corazón de ella se aceleró. Alejandro colocó el vaso sobre el mostrador y se acercó. «Rodrigo ya no te molestará nunca más». Su voz salió baja y controlada. Valentina frunció el ceño, tratando de procesarlo. «¿Pagaste todo?». Alejandro se encogió de hombros, como si fuera irrelevante. «Multipliqué la deuda por 10, solo para asegurarme de que él entendiera el mensaje». Valentina sintió la garganta apretarse. Lo miró por un instante, buscando algún indicio de segundas intenciones. «¿Por qué?». «Porque puedo». La respuesta de Alejandro fue directa, pero había algo más detrás de esas palabras, algo que él parecía reacio a admitir. Valentina juntó las manos, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírla. Fue entonces cuando Valentina se dio cuenta de algo terrible. Estaba recibiendo todo a cambio. Él hizo eso por ella, sin pedir nada, sin exigir nada. Abrió la boca pero no pudo decir nada, porque por primera vez no supo cómo corresponder. Alejandro suspiró y se volvió, dirigiéndose hacia el dormitorio. Pero antes de desaparecer, por el pasillo murmuró: «Buenas noches, Valentina». Y entonces la puerta se cerró. Valentina se quedó allí, con las manos temblorosas y el corazón desbocado. Él había hecho algo enorme por ella y ahora todo lo que creía saber sobre él se estaba desmoronando. Alejandro no era el hombre cruel que destruyó su familia, era el hombre que la salvó, y no importaba lo que dijera, su corazón ya lo sabía. El apartamento quedó en silencio. Valentina permaneció ahí, procesando todo. Alejandro había pagado su deuda y no pidió nada a cambio.
Sintió el pecho apretarse porque en ese momento todo lo que creía sobre él se derrumbaba. Alejandro no era el hombre cruel que destruyó su familia, era el hombre que la salvó. Y no importaba lo que ella dijera, su corazón ya lo sabía. Las horas pasaron. Valentina no pudo dormir. El cielo empezó a aclararse cuando de repente se levantó. Ya no podía huir de eso, ya no quería huir. Sus pies la llevaron por el pasillo sin vacilar. Se detuvo frente a la puerta del dormitorio de él, respiró hondo y la abrió. Allí, Alejandro estaba sentado en una butaca, de espaldas a la ventana con un vaso en la mano. Sus ojos, poco a poco, revelaron que no se sorprendía de verla allí, pero el cansancio en su rostro decía mucho más de lo que las palabras podían expresar. Parecía derrotado, como si supiera que, incluso después de todo, ella se iría. «Alejandro, ¿por qué lo hiciste?» Su voz salió casi como un susurro. Alejandro sostuvo su mirada por un instante, tomó un largo trago de su vaso y respondió en voz baja: «Porque nunca quise lastimarte». Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Entonces, ¿por qué nunca me dijiste la verdad?» Alejandro sonrió, sin humor. «Porque sabía que en el momento en que lo descubrieras, huirías de mí». Valentina contuvo la respiración, porque era cierto, ella había huido, pero en ese momento ya no quería huir. Cerró los ojos por un segundo y soltó una risa baja, cargada de emoción. «¿Me odias?» Alejandro suspiró. Valentina lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Intenté convencerme de que eras el villano de mi historia». Alejandro la miró en silencio. Valentina dio un paso hacia él, pero «Tú nunca fuiste». Se detuvo. «Y ahora, no importa cuánto intente negarlo». Alejandro contuvo la respiración. El mundo pareció detenerse por un instante. Entonces, antes de que ella pudiera dudar, corrió hacia él y lo abrazó. Pero esta vez no fue un error, no fue un equívoco. Fue una elección. El pecho de Alejandro subió y bajó en un suspiro tembloroso, como si hubiera estado sosteniendo algo durante demasiado tiempo. Entonces, él la envolvió en sus brazos, la apretó contra sí, como si sostuviera algo precioso. Y por primera vez, Valentina no quiso irse. Alejandro cerró los ojos, inhalando el aroma de su cabello. Ella sintió su corazón latir contra el de él, esta vez sin miedo, esta vez con certeza. El primer abrazo entre ellos fue un error, pero aquel lo significó todo. En el silencio del amanecer, Alejandro susurró contra su cabello: «Quédate». Y esta vez, Valentina no huyó. El día amaneció diferente. Por primera vez en mucho tiempo, Valentina no sintió el peso del mundo sobre sus hombros. Despertó en los brazos de Alejandro, sintiendo el calor de su cuerpo, la suave respiración cerca de su cabello, y en lugar de pánico, sintió paz. Se apartó despacio, mirándolo aún dormido. Alejandro parecía más joven, así, sin las barreras que siempre llevaba. Ese era el hombre que luchó por ella, que demostró con hechos que no era como ella pensaba, que no quería poseerla, solo amarla. Más tarde, Alejandro le entregó un sobre. Valentina lo abrió, confundida, y vio los documentos del restaurante. Su nombre aparecía como la única propietaria. Levantó la vista hacia él, completamente aturdida. «¿Tú... el restaurante siempre fue tuyo?» Alejandro sonrió suavemente. «Solo era cuestión de tiempo, hasta que te devuelva lo que ya era tu derecho». Valentina apretó los papeles contra su pecho, sintiendo el peso de la emoción desbordarse. «No sé cómo agradecerte». Alejandro le acarició el rostro, con los ojos grises brillando. «No hace falta, solo quiero verte feliz». La reinauguración del restaurante fue un éxito. Valentina se sentía completa al ver regresar a los clientes, el aroma a café fresco llenando el aire, con Alejandro a su lado, de mangas arremangadas, ayudando como cualquier otro trabajador. Cuando finalmente cerraron las puertas, Alejandro la sacó.
a la calle, bajo las luces de la ciudad. Hace meses que quiero preguntarte algo. Valentina arqueó las cejas. ¿Qué? Alejandro respiró hondo y luego sonrió. Cásate conmigo. Ella parpadeó, sorprendida. Él no tenía un anillo en la mano, porque sabía que a Valentina no le importaban esos detalles. A ella le importaban los gestos reales, los sentimientos genuinos. Valentina sonrió, sintiendo la respuesta ya en su interior. No hizo falta nada más. Él simplemente la besó, sellando aquella promesa. La ceremonia fue sencilla e íntima, con pocos invitados, solo aquellos que realmente importaban. Cuando Alejandro tomó las manos de Valentina y la miró a los ojos, ya no había miedo, solo promesas, porque al final, el amor verdadero no sucede, se construye. Y cuando se construye de la manera correcta, nunca se desmorona. Te amo, susurró Alejandro. Y yo a ti, respondió Valentina sonriendo, segura de que aquella era solo la primera página de una nueva historia. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos. Hasta pronto.